Entonces en cada pueblo creemos que sería posible, en torno a puntos programáticos tan elementales como los que os he dicho, es decir, el tema de la Constitución y todo lo que tiene que ver con derechos políticos, incluida por supuesto la monarquía, todo el tema económico-social de cobertura a los parados, de nacionalización de la banca y de las grandes empresas, de los servicios públicos, el tema de la OTAN y el tema del euro, es decir, son cosas que no digamos que no son para decirlos mañana, convocar una manifestación en Gijón por la salida del euro, pero son para ir enfrentando a la gente a qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces nosotros en eso estamos, nosotros creemos que hay que reconstruir la izquierda y que hay que reconstruir la izquierda con lo nuevo que aparece. Nosotros, por ejemplo, creemos que la experiencia del 15M es muy variada, no existe un 15M, hay mucho. Por ejemplo, en Madrid hemos detectado presencia de empresas, presencia de gentes como UPyD, que en mi opinión están a la derecha del PP. Es decir, en el 15M hay mucho. Claro, yo con eso pues no voy ni a la puerta de la calle. Ahora, el 15M también ha revitalizado las ganas, la esperanza y la voluntad de mucha gente, y claro, eso es un valor que hay que tener en cuenta. Quiere decir que todo lo que es el 15M, yo es que ni siquiera creo que exista. Lo que el 15M ha abierto es un nuevo escenario. Eso sí que es lo que ha abierto el 15M. Un nuevo escenario de movilización, de saber que estamos ahí, que la gente existe. Ahora, a ese 15M, si tú no le das una perspectiva de alternativa, pues ese 15M se vendrá abajo. Porque claro, la gente no va a salir muchas veces a la calle por consignas etéreas y luego vuelta a casa exactamente lo mismo, sobre todo con lo que viene. Entonces yo creo que urge ese sujeto político plural, con la gente de hoy y con un papel que yo creo vital de la gente más joven, porque es así, no es por hacerle la pelota a los jóvenes, es que cada momento histórico, los grandes momentos históricos de lucha han sido dirigidos por la gente más joven, la gente de 20, 30 años, es así. Cada momento histórico lo define una generación. Ahora, también como decíamos ayer, la memoria, el ejemplo de quienes nos han precedido es vital. Y el papel intermedio de generaciones como la mía, que algo nos hemos conocido de algo porque nos ha tocado vivirlo más, por ejemplo, de la lucha contra la dictadura, etcétera, de todo lo que es la transición corta. Creo que debemos servir de soporte, pero de soporte para que otros se apoyen, es decir, para que la generación precaria, femenina, masculina, emigrante, de jóvenes de hoy, que es la gente que está viviendo la contradicción y la explotación más salvaje, es la que tiene que ponerse a la cabeza, eso sin ninguna duda. Ahora, eso no va a ser posible si tienen que empezar absolutamente desde cero. Es decir, para eso, cuanto más soportes previos haya para que sus pasos sean más firmes, pues mejor, ¿no? Por eso el tema de la organización, cuanto antes se emprenda, mejor, o cuanto antes se redimensione, o como antes se fortalezca. Y es muy complejo. Iniciativa Internacionalista rompió algunos resquemores, pero no quiere decirse que la situación haya cambiado definitivamente. Yo creo que la crisis nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo. Primero por el debilitamiento de la legitimidad del propio Estado, es decir, que el Estado va a quedar, no va a desaparecer, como decían algunos, antiglobalización. El Estado va a quedar reducido a su esencia fundamental, la represiva. Es decir, las Fuerzas Armadas, la esencia del Estado es las Fuerzas Armadas, la policía
el imperialismo fuera y la representación en el exterior. Ese es el origen estricto del Estado. Claro, tú le das educación, sanidad, vivienda, pensiones, prestaciones sociales, y la figura del Estado se endulza. Parece una justificación. Ahora va a quedar dura en primera plana, ¿no? Pero yo creo que no nos va a quedar otra que la lucha conjunta. Por ejemplo, en sanidad, las prestaciones básicas comunes del Sistema Nacional de Salud están reguladas por un Real Decreto de ámbito estatal de 2006. La participación del paciente en el pago de las recetas de medicamentos está regulada por la Ley del Medicamento de ámbito estatal. La Ley 1597, que permite la entrada de las empresas privadas en la sanidad, son leyes de ámbito estatal. Yo creo que así como los recortes los van a llevar a cabo las comunidades autónomas, las grandes medidas las van a dejar para el Estado. O sea, va a ser el gobierno central el que las va a tomar a través de leyes, como ha sido la reforma de la Constitución. Entonces yo creo que no nos va a quedar otra. Yo creo que eso es muy bueno, que ver, y no estoy hablando solo de sanidad, sino en general de la lucha obrera y popular, de encontrar fórmulas de coordinación en el conjunto del Estado. Yo creo que lo que vale a nivel político, vale a nivel sindical, y yo creo que es verdad que en Euskal Herria están mucho más avanzados, y lo que ellos dicen también, no vamos a esperar aquí paraos a que los demás hagáis lo que nosotros llevamos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que la lucha contra todo lo que es el tinglao institucional, el aparato del Estado, no es posible encontrarle resquicios solos. Entonces yo creo que los niveles de lucha conjunta, yo creo que también todo tiene mucho que ver con esos procesos de si se dan o no. También para ellos, si lo que ven en el conjunto del Estado es un mare magnum de organizaciones cada una por su lado y sin eficacia en la respuesta ni posibilidades de lucha conjunta, ahora yo creo que en el Estado vamos a avanzar, no me cabe la menor duda porque no tenemos otra opción, vamos a avanzar rápidamente porque la necesidad es acuciante, y yo creo que desde esa nueva situación, que también empujada por las urgencias de la lucha y de la respuesta a lo que viene, vamos a encontrar caminos por lo menos de confluencia, de encuentro, de coordinación, ¿no? Y luego la vida dirá, Yo creo que una cosa es saber dónde vas, que creo que es indispensable, porque si no te puedes confundir, porque si no sabes dónde vas. Y otra cosa es que hay que ir, no hay las tablas de la ley, ni el programa seguro el mecanismo seguro para llegar al sitio. Tú tienes que ir actuando también y modificando las cosas en función de cómo vengan los acontecimientos, sobre todo en situación de cambio gorda, como la que nos viene encima.